Hasta aquí, hasta Ipiales y hasta donde es Yacuanquer yendo a Pasto, era la nación de los pastos. Aquí vivieron los pastos. Y de Yacuanquer hacia el norte, donde está precisamente Pasto, es la nación de los quillacingas. Quillacingas quiere decir hombres de nariz de luna, porque los quillacingas utilizaban unas narigueras en forma de luna y por eso el nombre de la nación de los quillacingas. ¿Hombres de nariz de luna? Hombres de nariz de luna. ¿Cómo? ¿De San Gabriel a dónde? De San Gabriel hasta Yacuanquer, la nación de los pastos, y de Yacuanquer hacia el norte, la nación de los quillacingas. Los pastos, es decir, nuestros indios ancestrales, de donde nosotros venimos, eran gente totalmente pacífica, gente dedicada al cultivo de la tierra y gente dedicada a sembrar para comer. Ese es el asunto. Pero eran gente, pero de todas maneras, gente supremamente pacífica, gente que no tenía absolutamente ningún ánimo bélico, no le gustaba pelear, no le gustaba guerrear. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de haber conquistado gran parte del Perú, desde allá los incas, por supuesto, ya le llegó el turno de ser el emperador de los incas al inca Huayna Cápac, ¿no? Les estoy hablando más o menos del año de 1480. Antes de llegar los conquistadores, antes de que se descubriera América, a pesar de que hay teorías de que dicen que América se descubrió mucho antes de que hubo mucha gente que estuvo viniendo. Hay unas cuestiones en Discovery que son sí. Fueron los noruegos, pero ellos no sabían que aquí llegaron a Groenlandia, pero ellos no sabían que Perfecto. Por el estrecho de Bering, y dicen que por el estrecho de Bering, y sobre todo los noruegos llegaron, descubrieron, pero no sabían que ese era un... Exacto, que esto no era un continente nuevo, pensaban que era su misma tierra que habían accedido. Otra de las cosas, porque hay una teoría sobre eso, que Colón no pudo haber pensado ni sabido jamás de que navegando hacia el oriente, no miento, que se iba a encontrar con las Indias. Es decir, que parece ser que había un plano marítimo de alguna manera. Bueno, yo no me meto en ese cuento que no lo domino como mucho. Pero sí. Él pensaba que Que había llegado a Oriente. Sí, claro, eso pensaba. Bueno, pero vengámonos a la historia nuestra. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, al inca Huayna Cápac se le ocurre conquistar todos los territorios hacia acá del reino de Quito. Es decir, dio la orden de que se conquistara por sus tropas todos los territorios al norte del reino de Quito, es decir, que se viniera para este territorio. Y para ello destinó como comandante a su medio hermano, el cacique o el general mejor, Ahuicotoma. Se llamaba así, Ahuicotoma, hermano de Huayna Cápac, a quien le encomendó la conquista de todos estos territorios. Y él vino hacia acá con 50.000 soldados que eran llamados los orejones, con 50.000 orejones. El imperio de los incas era un imperio muy rico, un imperio que le permitía sostener y mantener a toda esa gente, pues para vez de hacer la conquista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando existían los chasquis, que es ustedes sí saben lo que quiere decir chasquis, ¿que han oído la palabra? Miren, los chasquis eran unas personas que se dedicaban a llevar las noticias de pueblo en pueblo. Entonces, los comunicadores. Entonces, ellos venían corriendo hasta determinada parte, venían corriendo, ahí entregaban la razón y otros los reemplazaban para llevar la noticia hasta determinada parte. Por ejemplo, sí, son los mensajeros, los chasquis, mensajeros de a pie, ni siquiera de a caballo. Ellos trotaban y llevaban el mensaje. Cuando estaban cansados le entregaban el mensaje a otro y él comenzaba a correr y a llevar la noticia. Esos son los chasquis. en relevo. En relevos, perfecto, mijo. En relevos, se relevaban para llevar la noticia. En la propaganda del ejército. Exactamente, es que hasta ahora nosotros utilizamos ese procedimiento de los chasquis, que es un procedimiento incaico nuestro, ni siquiera de ellos. No hicieron ellos lo que hizo, por ejemplo, el famoso maratón, cultura general también. ¿Por qué la carrera de 42 kilómetros? Porque un soldado fue de una ciudad, no me acuerdo cuál, fue corriendo a otro sitio que se llama Maratón y él por mucho cansancio murió.
Perfecto. Estos muchachos saben qué gusto, de verdad. Yo que doy clases en universidades y estoy trabajando con el SEDA en un poco de cosas, muchos se han rajado en ese cuento. ¿Qué es lo que pasa? Mandaron en un día de batalla a los romanos para que alguien llevara una noticia, así como los chasques que les estoy contando. Como cuando se pega la guerra mandaban gente, pero Exacto. Y entonces era tan urgente que él decidió correr 42 kilómetros. Por eso la maratón olímpica es de 41 kilómetros y piquito, ¿no es cierto? Eso, es en homenaje a él, a lo que usted dice. Llevó la razón y con tanto esfuerzo que dio la razón y murió, se infartó el tipo. ¿Ya? Esa es la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya vieron aquí los indios nuestros, los indios pastos, que los incas estaban llegando a esta parte, a toda esta parte. ¿A dónde es este puente? Estaban llegando armados a conquistar y a sojuzgar a la gente, es decir, a explotarlos, es decir, a mandarlos. Entonces de acá desde Ipiales, el cacique, que no era el cacique Ipial, el cacique Ipial no se sabe si existió o no existió, de acá mandaron unos chasquis, unos emisarios, a que fueran hasta más o menos a lo que es Pasto, al territorio de los quillacingas, que sí tenían ánimo guerrero, a avisarles de que iban a ser invadidos por los incas. Entonces los de allá, los quillacingas, que sí sabían cómo hacer la guerra, mandaron acá a dos caciques. Hay dos barrios en Pasto, el uno que se llama Capusigra y el otro que se llama Tamasagra. Enviaron a los coroneles Capusigra y Tamasagra para que puedan enfrentar a los incas. ¿Ya? Capusigra y Tamasagra. Y resulta que reunieron la gente, reunieron a sus guerreros y llegaron hasta aquí, hasta el puente de Rumichaca, y desde aquí, de donde nosotros estamos, no los dejaron entrar a nuestro territorio. Claro, ese es lo que usted me dice. Según los historiadores, como el maestro Alberto Quijano Guerrero, que fue muy amigo mío, ya falleció hace algunos años, él es padre del mejor astrónomo que tiene el mundo en este momento, que es el doctor Alberto Quijano Botiza, el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño en Pasto, que ha sido tan importante que ha encontrado ya un planeta, que nosotros no solo somos los planetas que conocemos, sino que hay otro, el que acabó ya lo avaló eso la NASA, ¿no? Acabó de descubrir un meteorito que viene en dirección a la Tierra, no se sabe en qué tiempo, y la NASA también dijo que es cierto que el meteorito está viniendo a la Tierra y están viendo. No estoy seguro, pero qué bueno era. Es decir, la NASA verá qué es lo que hace para mandarle un misil y explotarlo, ¿no? Antes de que... No se lo puede explotar porque es grande, lo tienen que desviar de alguna forma. Por eso, pero no, a través de misiles dicen que, no sé cómo sea el cuento, pero dicen eso. Pero, claro, pero miren por ejemplo, que es un pastus nariñense el que encuentra eso, es un científico. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo llega a ese cierto? Es nariñense, él es pastus. No, pero como... Entonces, ¿qué es lo que ocurre, si muchachos? Así, que no llega sé. bien los coroneles ¿No? Capusigra y Tamasagra a repeler la Yo invasión llegué incaica, cansado. y hasta aquí llegaron. Mm. Pero en determinado momento los pastos y los quillacingas se descuidaron y los incas entraron un poco más allá y llegaron hasta donde es el río Juanambú. Y en el río Juanambú se da la mayor epopeya de la historia, así dicha por el doctor Alberto Quijano Guerrero y por el doctor Ignacio Rodríguez Guerrero. Dicen que allí fueron tan hábiles los indígenas pastos y los indígenas quillacingas, que se subieron a lo alto de las montañas y esperaron a que el ejército inca entrara al territorio tratándolos de perseguir, pero antes los que se iban de acá de Ipiales y de todos los alrededores, los que huían de la conquista de los incas, ¿qué es lo que hacían? Dejaban quemando los cultivos para que los incas no tuvieran nada que comer, los que venían a invadirlos, ¿no? Y al llegar allá, cuando miraron que estaban ya todos concentrados allí, comenzaron a derrumbar las rocas y los sepultaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que viene a Huicotoma, el hermano del emperador incaico, se regresa, llega nuevamente aquí a Ipiales, llega a Rumichaca, y aquí a los indios, a los orejones, a los soldados incaicos que tenían miedo de entrar a territorio nuestro, a territorio pasto,
aquí los despeñaban y los tiraban al río después mejor dicho, los mataban porque se querían regresar, ese era el castigo. Pero después de eso, se dice que en 1481, 11 años antes exactamente de que hayan llegado de que se haya descubierto América supuestamente, ellos, a Huicotoma, se regresa vencido y humillado hacia Quito y muere ahí donde es el Chota, donde es Amboquí, en el Valle del Chota, ahí muere y ahí, según la historia, dicen que por ahí debieron haberlo enterrado porque su hermano, por haber perdido la batalla y por no haber podido entrar a conquistar el territorio de los Pastos, la nación de los Pastos, llegó y no le hizo mayor caso. Entonces, otra de las epopeyas que se cuentan muy bonitas de estos caciques, pero ya es un poco más acá del Ecuador, es la de Atahualpa, ¿no? Es la epopeya de Atahualpa, que también quiso invadir esos territorios, pero ya llegaron en 1492, ya habían llegado los conquistadores, ¿ya? Y entonces los secuestraron, que el secuestro no es nuevo, que es el delito más atroz que puede existir en el mundo, que los colombianos de bien, como ustedes, como nosotros, deben repudiarlo. Lo secuestraron a Atahualpa. Y el rescate que pedían es que la habitación donde él estaba preso, donde estaba secuestrado, la llenaran de oro, cosa que se hizo para rescatar a su emperador, para rescatar a su cacique, se hizo. Entonces, definitivamente, la frontera donde nosotros nos encontramos es una frontera que no dividía la nación de los Pastos, pero que sí dividía que en ese momento divide a Colombia y Ecuador. Ahora, entre Colombia y Ecuador nosotros tenemos una amistad que es muy fraterna. Hay colombianos casados con ecuatorianas, hay ecuatorianos casados con colombianas y hemos formado un núcleo familiar. Las diferencias han sido en gracia de la política, pero ahorita están totalmente estables. Es decir, nosotros nos identificamos muchísimo con los ecuatorianos. Y miren un consejo, muchachos. Hay un cuento que yo siempre repito en mis clases. Resulta que nosotros como ipialeños, nosotros como lo que nos conoce el país, generalmente como los pastuzos, muchas veces teníamos un cliché, que es un cliché infamante, que nos daba vergüenza hablar ante otras personas por la forma como hablamos. Pero mire que nosotros tenemos el orgullo de acá, sobre todo en Ipiales, de hablar el mejor castellano desde México hasta la Patagonia. Somos los nariñenses quienes hablamos el mejor castellano, que le damos a cada una de las letras el sonido que es exacto. Por decir algo, al caballo le decimos caballo y no le decimos caballo. Al gallo le decimos gallo y no gallo. Es decir, el mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurría? En mis tiempos, por ejemplo, cuando yo salía a estudiar a Bogotá, a la Universidad de La Salle, resulta que un vecino mío de 3 cuadras estaba hablando como apaisado y él decía que no era de Ipiales, sino que era de Popayán. Pero nosotros tenemos de qué creernos. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles. No hablamos enredado, hablamos muy bonito. Es una eufonía muy bonita la que nosotros le imprimimos a las palabras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros los ipialeños, sobre todo, tenemos muchas cosas de qué enorgullecernos. Cultura general también, muchachos. Ipiales fue el 4.º asentamiento en la Nueva Granada en lanzar el grito de la independencia. Mucha gente no lo sabe. Pero ellos nos dicen que nosotros porque nosotros justamente no queríamos independizarnos. A eso me voy. Ellos nos trataban mejor que ellos. ¿Cómo es su apellido? Qué bien, muchacho, está enterado más que yo de muchas cosas, qué chévere. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros para el país, venga muchachos, que es un cuento de pertenencia y tienen que llevárselos de niños. Nosotros ante el país hasta hace un tiempo éramos los brutos del país. Yo en un discurso que pronuncié ¿hace cuánto estuvo Almeida? ¿Unos 6, 8 años? 12 más o menos. Sí, hace unos 10, 12 años en un discurso dije una frase que se ha vuelto en la frase de cajón de todos los alcaldes que han venido de esa época para acá. Yo un día dije que Ipiales no debía ser únicamente, miren lo que está haciendo ese torpe allá tirando papeles a la cuenca, ¿sí lo ven?
Mire. Vamos a detenerlo. Ay, qué horror. No se debe hacer, pero Parece que es ecuatoriano. para que no lo hagan. Mire, yo dije que Ipiales no era únicamente la ciudad que era guardiana de la democracia, que somos los que resguardamos la soberanía del país. Dije que Ipiales debía ser la ventana por donde Colombia debe mirar al resto de Latinoamérica, y eso es completamente cierto. Entonces, al resto de Latinoamérica. Entonces, nosotros éramos considerados los brutos del país, los bobos, los pastuzos, todo eso. Pero no sabiendo esa gente que nosotros somos gente muy bondadosa, muy trabajadora y además gente supremamente inteligente. Y también que en la historia hemos escrito páginas, por ejemplo, esta de convertirnos en el cuarto asentamiento en el nuevo reino de Granada en lanzar el grito de la independencia. Primero fue Cali, después fue Mompox, después fue Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 y en agosto de 1810 fue Ipiales el que lanzó el grito de la independencia. Ipiales, no Pasto, porque resulta que Pasto se adhirió a la causa del rey. Ellos eran muy leales al rey a través del que después llegó a ser general. No se enteró, no recibió el grado porque lo fusilaron antes en Popayán, que fue Agustín Agualongo. Ya, los pastuzos muy adictos al rey, muy amigos del rey, querían que el rey lo siga gobernando, en cambio que nosotros acá abrazamos desde temprana época la causa republicana. Entonces, en gracia, como dice este muchacho Walpa, en gracia de eso, los demás del país nos decían a nosotros que nosotros éramos unos brutos, que cómo no acoger la cuestión de la causa de la libertad. Ahora, miren, los pastuzos tenían razón. Óigame esto, que esta historia es muy linda y es muy nuestra. Tenían razón de no querer al libertador Simón Bolívar, porque resulta que el general Antonio José de Sucre entendió mal y no se hizo entender de su tropa cuando en diciembre, el 24 de diciembre de 1822 exactamente, cuando llegó el ejército republicano, llega... Sí, dime. Y también nos declaran así de brutos porque aquí también fue la primera batalla en que perdió Simón Bolívar, en estos lugares. En estos lugares no, prácticamente la de Bomboná, ¿no? Sí. Sí, también porque nosotros rechazamos a Simón Bolívar, él murió acá porque no, él no murió acá. Pero que perdió, sí. Es decir, mire. Porque esto no quería. Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que resulta, muchachos? Resulta que el 24 de diciembre de 1822 da a Bolívar una orden de someter a Pasto porque Pasto no era amiga de él en el campo de buscar. Claro, no querían apoyar las batallas y eran en contra de todo, y a través de Agustín Agualongo dieron guerras. No se olviden de que allí lo apresaron también al general Antonio Nariño, ¿no? En Pasto. Y ellos también querían calar a la cabeza de Nariño. Sí, pero ese es otro capítulo. Nariño por ser mujer. Sí, es que lo capturaron estando escondido a don Antonio Nariño y es otro cuento. Pero resulta entonces que los soldados de la causa libertadora, los soldados de Bolívar y de Sucre y todos ellos, entraron a Pasto y arremetieron contra Pasto el 24 de diciembre, que se lo conoce en la historia como la Navidad Negra. Entonces, el diciembre negro, sí, la Navidad Negra, entonces entraron a las casas, violaron a las mujeres, mataron a los hombres, mataron a los niños, inclusive llevaron un poco de gente hacia Túquerres y en el cañón del Guaitara, a punta de espada los fueron despeñando. Entonces todos decían que era por causa de la orden de Bolívar y por eso no lo querían a Bolívar. Si los pastuzos tenían razón de no quererlo a Bolívar, pero acá en Ipiales hubo un hombre nacido en Popayán que era el doctor Francisco Sarasti y Ante, que en ese tiempo él era corregidor de indios acá en la parcialidad de Ipiales. Así era el título de él, es decir, el que gobernaba a los indios, el que mandaba a los indios, era el corregidor de indios, que era don Francisco Sarasti y Ante. Y él fue precisamente el que, cuando se sabe que en Quito, el 10 de agosto están firmando la Junta Suprema
el acta de la libertad, llega él en Ipiales, también firma un acta, a pesar de que él venía a ser hijastro de los clavijos de Túquerres, de los regidores de Túquerres. Hay una novela inclusive sobre eso que se llama Los Clavijos. A ellos los mató la indiada allá en Túquerres porque ya no resistían que les impusieran impuestos absolutamente a todo. Para casarse tenían que pagar impuestos los indios, para tener hijos tenían que pagar impuestos, y para tener cuyes, increíble, que es un alimento ancestral nuestro, para tener cuyes, por cada cuy tenían que pagar impuestos. Entonces la gente lógicamente que eso no lo iba a aguantar, ¿no? Entonces es un término más técnico, ¿no? El recubrimiento de los impuestos fue lo que le cansó a la gente. Pero entonces aquí la mayor epopeya en el sitio donde nos encontramos que se ha visto fue cómo la nación de los Pastos, aliada con los Quillacingas, repelió la invasión incaica y nos caracterizó desde siempre como gente libre. Entonces, ya este puente ya existía, esto es milenario, después se construye en 1931 prácticamente estas dos casas en forma simultánea y por aquí comenzaron a pasar los carros integrando a la gente hasta que se construyó ese puente internacional que en este momento nos ha quedado totalmente insuficiente para el tránsito que hay entre Colombia y Ecuador, y ahí existe el proyecto de un poco más acá de ese puente hacer la construcción de un puente alterno que permita la mayor fluidez en el tránsito de personas y vehículos. Pero aquí los vehículos estarían 15 minutos para ir a cualquier parte, o sea, lo que pasan por Ipiales. O sea, ya por Ipiales ya no podrían pasar. No, pero no es por aquí. No. El puente de acá beneficia, sino la información suya es errada por esto, pero qué bueno que esté enterado de eso. Resulta que por la costa pacífica ecuatoriana viene una carretera mucho mejor que la panamericana. Que están diciendo que mucho más grande. Que Ipiales acabaría de ser una ciudad. Mejor que no venga tanta gente aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos se vienen por la vía de Tumaco y mire, los camiones, los doble troques, todos los que pasan a mercancía ya no tendrían necesidad de entrar a Ipiales. Se ahorraría más o menos un promedio de 8 horas, que es hartísimo, pasando directamente por Tumaco y se van por el Putumayo y llegan al departamento del Huila. Y que podrían llegar a Brasil en 4 horas. Y al Brasil en 4 horas exactamente. Entonces mire, claro, no ve que llega de Putumayo tú sigues y atraviesas hasta que llega a esos departamentos de la Amazonia. Otra de las cosas, que la gente dice la Amazonía, ¿no? Pero es la única, la que tiene ambivalencia, se puede decir la Amazonia o la Amazonía, una de las dos cosas, y puede llegar perfectamente al Brasil, y Brasil es es la primera potencia económica de Sudamérica, es Brasil, eso es innegable, no es Venezuela, a pesar del petróleo que se tenga. Entonces nosotros nos quedaríamos aislados, nos quedaríamos como una ciudad meramente de paso. Otro pueblito más, lo que le pasó a Túquerres cuando construyeron la Panamericana. Otra de las cosas que ahorita que menciono Túquerres, saben muchachos que Carlos Sama era la ciudad más importante del sur de Colombia, no era Ipiales. Y después, y nosotros dependíamos de la provincia de Túquerres. Túquerres era la ciudad principal prácticamente de estos lados. Era como la capital de la provincia. Exacto. Y lo que pasó fue que en 1863 la gente de Ipiales, a través de 3 parlamentarios que tenía, entre ellos el doctor Abelino Vela Coral, que es considerado como el padre de la municipalidad, en el Congreso del Estado Soberano del Cauca propusieron la ley 131 del 23 de octubre de 1863, por la cual se creó la municipalidad de Obando, señalando como capital a Ipiales, y desde ese tiempo Ipiales tiene autonomía política y administrativa. Y estos datos, la ley 31 del 23 de octubre de 1863 del Estado Soberano del Cauca, la que le dio autonomía política y administrativa en Ipiales. Ahora miren muchachos, ¿cuál es el interés de que ustedes estén en los Scouts y de que ustedes se distingan de los demás muchachos de Ipiales? Sean soñadores, sean emprendedores, hagan cosas por su tierra. Mire, desde 1963, cuando se celebró el centenario de Ipiales,
hasta 1977 nadie se acordó de que Ipiales cumplía años. Entonces yo cité a mi oficina a una rueda de prensa y dije que estableciéramos las fiestas de la municipalidad. Yo soy el fundador de las fiestas de la municipalidad desde 1977 y desde 1977 hasta la actualidad, en forma ininterrumpida, todo el mes de octubre nosotros los ipialeños nos dedicamos a recordar que somos ipialeños como sentido de pertenencia. Ahora, por ejemplo, ya se hace el festival de tríos, se hace tantas cosas, pero me cabe la satisfacción de haber hecho eso. Igual, en 1993, siendo yo funcionario del municipio, eso sí fue por bocón, ¿no? Me acababa de procesionar con Eduardo Realpe en su gabinete y los periodistas de Ipiales, y recuerdo tanto que fue Miguel Rojas de Caracol, quien me dijo, ¿y qué va a hacer? Y yo le dije, voy a provincializar el carnaval de Ipiales. Entonces se me ocurrió crear en 1993 el carnaval multicolor de la provincia, que es el carnaval del 3 de enero. Yo soy el creador del carnaval multicolor de la provincia, que ahora la generalidad del carnaval se llama carnaval multicolor de la frontera. Es decir, la esencia de carnaval multicolor antes de la provincia, ahora de la frontera, y el 3 de enero se ha constituido como en una fecha muy especial. Entonces, ¿por qué quiero culminar con esto, muchachos? Para que sean soñadores, sean emprendedores. Ustedes deben convertirse en el ejemplo de los demás muchachos, y les voy a decir por qué. Porque mientras los demás muchachos están con su iPod o jugando con su computador, ustedes se dedican, o a dormir, o a descansar, ustedes se dedican a este tipo de actividades, a recorrer, a disciplinar su vida, a aportarle al crecimiento social y humano de los ipialeños y a convertirse en ejemplo. Ya es libre voluntad de ustedes si ustedes quieren persistir en este cuento. Y yo lo digo, se lo venía comentando al doctor Diego Aux, que mis hijos, mis dos hijos, fueron scouts del Champañá, y yo sé los aportes y el beneficio que causa, o que origina, mejor, no causa, origina el ser scout, porque ellos nunca lavaban un plato, y después ellos eran listos en paz o en emergencia como la defensa civil, y listos como ustedes dicen acá en este cuento. La disciplina, y solamente la disciplina es la que va a redimir a la sociedad, porque la sociedad moderna se ha vuelto bastante indisciplinada, y ustedes, siguiendo esa formación con la seriedad que los caracteriza, dejando de lado los vicios, dejando de lado la vida fácil y dedicándose a este cuento, acatando las órdenes de los jefes de tropa, no sé cómo sean los cargos, ustedes van a aprender al interior del hogar también a seguir respetando, a obedecer a sus padres y a forjar un mejor futuro para Colombia. Yo me siento muy orgulloso de las pocas visitas como director de la Casa de Montalvo Núcleo de Ipiales, que a mí me satisface enormemente porque estoy tratando con gente muy joven, es precisamente con ustedes. Ya cuando yo le avisaré oportunamente al doctor Aux, cuando tengamos nuevamente adecuado el museo, por la visita de los presidentes de Colombia y Ecuador, yo voy a hacer lo mismo que les estoy contando a ustedes, lo mismo les voy a contar a los dos presidentes, pero en cuarto de hora, porque los presidentes no tienen mucho tiempo, y es un pedido del presidente Correa, ¿no? No es del presidente Santos, sino del presidente Correa, de que yo le haga la visita guiada aquí al puente, precisamente para contarles esta historia que a ustedes les acabo de contar con muchísimo gusto. Así que bienvenidos, qué lástima que no podamos acceder a las casas por la remodelación, pero será en otra oportunidad. Muy bien. Bueno, muchas Fuerte aplauso.